El teléfono sonó a las 7:49 de esa noche, cortando el silencio como navaja. Ni siquiera lo había levantado y ya sabía que era ella. La voz de mi hija estalló en cuanto contesté. Aguda, furiosa, temblando en las orillas. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste?» No alcé la voz. No seguí su pánico. Solo acerqué el celular lo suficiente para escuchar cómo se le cortaba la respiración. «Valeria», dije bajito. «¿Te gustó mi regalo?» Del otro lado todo se quedó muerto. Ni gritos, ni ruidos, ni aire. Solo el silencio helado de quien de pronto entiende que se equivocó de persona. 8 horas antes, yo estaba en el porche de Valeria con una lata de galletas de jengibre bajo el brazo y una bolsita plateada de regalo en la otra mano. Había pasado la mañana horneando, tarareando una canción de cuando era niña, buscando consuelo en esos movimientos que uno repite cuando quiere sentirse útil, querido o simplemente recordado. Abrí la puerta como ella siempre me decía: «Ma, entra nomás, ¿pa' qué tocas?» Iba a gritar un «hola» alegre, pero me quedé parada justo antes de la sala cuando escuché mi nombre. Entonces llega ella. Justo cuando yo le haga la seña, decía: «Valeria», emocionada. Le ponemos el delantal y el batidor ese medio chafa. Se va a poner colorada y todos nos vamos a morir de risa. Va a quedar perfecto. Otra voz soltó una carcajada. «¿Mantenemos el chiste de la edad? Obvio. Ya sabes cómo se pone cuando alguien se lo menciona». Un silencio corto, una sonrisita escondida entre las palabras. Es súper sensible. Va a quedar precioso. Más risas. Risas de verdad. De esas que no dejan lugar para mí. Se me apretaron los dedos contra la lata de galletas. Me quedé escuchando porque no podía moverme mientras arrugaban papeles y alguien leía en voz alta una línea sobre que yo era irremediablemente chapadas a la antigua. Otra sobre que ya no me actualizo. Y luego el remate del que Valeria estaba bien orgullosa, el montaje de fotos donde yo tropiezo con la alfombra en la kermesse de la iglesia. Esa parte va a matar, dijo. Se va a ir a caer de risa todo el salón. Algo dentro de mí no se rompió. Simplemente se apagó en silencio. Habían armado un sketch, una pastorela navideña, sobre mí, sobre mi edad, sobre mi supuesta torpeza. Lo habían planeado, pulido, ensayado, como si yo fuera un accesorio al que podían vestir y burlarse. La tabla del piso crujió bajo mi talón. Di un paso atrás, luego otro. No quise saber si me oyeron. No quise volver a escuchar mi nombre suavizado en broma. Afuera el aire me pegó en la cara frío, pero firme. Nada que ver con la frialdad punzante que había dentro. Bajé los escalones con las galletas pegadas al pecho y la bolsita plateada temblando en la mano. Llegué al coche sin voltear ni una vez hacia la casa que mi hija había llenado de gente, que se reía de humillarme. Me senté al volante, con las uñas clavadas apenas en la palma, y dejé que la verdad se acomodara como el frío que se mete en los huesos viejos despacio. Terco, sin piedad. Toda la vida había sido la callada. Pero algo en la forma en que ensayaron esas risas con mi propia hija al frente movió algo dentro de mí que llevaba años sin sentir. Lo que viniera después ya no iba a ser callado. Me llamo Adelina Ramos. Tengo 71 años y, en algún punto del camino, mi propia familia decidió que eso era lo más interesante de mí. De regreso de la casa de Valeria no paraba de escuchar su risa retumbar en mi cabeza, mezclándose con versiones más antiguas de su voz. La niña que gritaba: «¡Mamá! ¡Mírame!». En los columpios se había convertido en una mujer que hacía chistes de si yo me ibas a tropezar en las escaleras. Cuando llegué al pequeño departamento que rento en la parte de atrás de una casa en la colonia Roma,
Me quedé un rato con el motor apagado. Las galletas seguían en el asiento del copiloto. La bolsita plateada tenía una arruga donde la había aplastado. No lloré. Ya había llorado suficiente por esta familia como para varias vidas. Adentro dejé las galletas en la mesa y la bolsita encima. La casa estaba en silencio. Había estado en silencio desde que mi marido, don Edgar, se fue. Cáncer de pulmón se lo llevó hace 12 años, despacito y luego de golpe. Recuerdo la última plática que tuvimos sobre los hijos. Van a necesitarte, me dijo, con la voz flaquita pero firme. Tú eres la que mantiene unidos los huesos de esta familia. No sé si ellos me ven así, le contesté entonces. Me sonrió desde la cama del hospital, como si mi duda le diera ternura. Van a ver. Tú eres la que siempre está. Después de que se fue, eso hice. Estuve en el primer evento grande de trabajo de Valeria, parada hasta atrás mientras ella andaba de un lado a otro con un vestido negro elegante, presentándose como la que hace que todo pase. Cuando la saludé desde la puerta me dio una sonrisa forzada. «Mamá, ¿viniste?», dijo, acercándose. «Debiste avisarme. Hubiera, no sé, avisado a la gente. Avisado de que intenté que sonara chiste». Me miró el cardigan, los zapatos cómodos, de mi mamá. «Ya sabes, eres un amor, pero esto es medio fifí». Me reí entonces, para que no quedara mal. Prometo no romper la estética. Me dio un beso rápido en la mejilla. «Distraída. Está bien. Quédate hasta atrás para que los fotógrafos se enfoquen en los patrocinadores». Los años pasaron así. Estuve con guisados y manos extras cada vez que se cambiaba de departamento. Cuidé a su hijo cuando tenía que ensayar una presentación. Me quedaba hasta tarde, recogiendo después de sus fiestas, apilando platos mientras ella posaba para la última foto grupal. Los comentarios empezaron chiquitos. «Mamá, esa blusa está bonita, pero tal vez no para fotos», decía. «O, ¿puedes no decir tanto tu edad?». La gente se pone rara. Intenté adaptarme. Me compré un abrigo nuevo cuando dijo que el viejo parecía muy naco. Practiqué pararme más derecha frente al espejo, después de que me tocara el hombro y murmurara: «Espaldita, mamá». La gente lee la energía. El peor fue un día que debería haber sido sencillo. Estábamos en Liverpool buscando un vestido para la cena de fin de año de su empresa. Se probó uno brilloso y salió del probador para enseñarme. «Estás guapísima», le dije, de corazón. Se miró al espejo y luego me vio atrás de ella. Mi suéter gris sencillo, el pelo cada vez más delgado recogido. Mi bolso de piel vieja. Suspiró. «Mamá, ¿puedes intentar no verte tan grande en el evento?» Parpadeé. «Tengo 70. Valeria». «Ya sé, dijo rápido. «Pero va a haber cámaras por todos lados. La gente etiqueta todo. No quiero que piensen que traigo a mi abuelita de paquete». Sentí que algo dentro de mí se dobló prolijito y se guardó. Después de eso dejé de preguntar si quería que fuera a sus eventos. Ella me avisaba cuando necesitaba que le ayudara a montar, o cuidar al niño, o cocinar algo que oliera a Navidad de verdad. Pero casi nunca me pedía que me quedara cuando llegaban los invitados. Con el tiempo fueron construyendo una versión de mí que les acomodaba. La inofensiva del fondo. La niñera confiable. La señora que puedes vacilar de bien retro, sin esperar que conteste. Ahí, parada en mi cocina después de salir de su casa, me di cuenta de qué tan lejos estaba esa versión de la mujer que realmente soy. Hace mucho tiempo yo fui la que organizaba los archivos de todo un distrito escolar. La que sabía dónde estaba cada maldita hoja y la encontraba en menos de 10 minutos. Manejaba sistemas complicados.
directores tercos y presupuestos más apretados de lo que nadie admitía. Ahora mi propia hija me había reducido a un accesorio en una pastorela. Me preparé un té con las mismas manos que archivaron miles de carpetas y curaron docenas de rodillas raspadas. El vapor subía entre mis dedos. En algún lugar debajo de todo el peso de esos años, algo se movió y abrió espacio para un pensamiento que casi toda mi vida había estado empujando para afuera. Habían inventado una versión de mí que les facilitaba la vida. Ya no tenía por qué seguirles el juego. Me llevé el té a la mesita junto a la ventana, el único rincón del departamento donde guardo la caja vieja de fotos. El cartón está suave en las esquinas de tanto abrirlas y cerrarla. La acerqué y levanté la tapa. La primera foto era de una versión más joven de mí parada en la avenida y Ámsterdam con Don Edgar. Los dos sonriendo bajo las luces navideñas ya medio descoloridas. Los niños eran chiquitos, abrigados hasta las orejas, cachetes colorados del frío. Valeria tendría 8. Agarrada de mi brazo con su manita enguantada, pasé el pulgar por su carita. Hubo un tiempo en que ella me veía como el lugar más seguro del mundo. Debajo había otra en la Condesa. Desfile navideño. Ese día lo recuerdo perfecto. Pasé la mañana cosiendo parches al abrigo de mi hijo para que no se congelara. Valeria insistió en ponerse el gorro rojo que tenía su prima. Lloró cuando se le mojó el peluche y le di mi propio gorro tejido. Yo caminé el resto de la noche con las orejas heladas porque ella quería verse como las demás niñas. Escucho la voz de Don Edgar en la memoria, cálida y firme. Quiere encajar. Está intentando. Él siempre ponía gracia donde yo ponía reglas. Pero también me advirtió de dejarme desaparecer. No te hagas chiquita para caber con gente que se hizo más chica, me dijo una vez. Lo dijo después de que Valeria me regañara enfrente de sus amigas porque pronuncié mal el nombre de un cantante nuevo. Yo me reí entonces. Le dije que era adolescente, que todas las chavas de esa edad se portaban así. Me apretó la mano y no dijo más, pero la preocupación en sus ojos se quedó mucho después. Aparté más fotos. Mañanas de Reyes de tantos años. Noté algo que nunca me había permitido ver claro. Todas tenían el mismo patrón. Yo daba, ellos tomaban. Yo organizaba las posadas. Ellos se quejaban del sazón. Yo compraba regalos con dinero que apenas me alcanzaba. Ellos los comparaban con lo más nuevo, lo más brilloso, lo que estaba en tendencia. Yo abría espacio. Ellos me daban cada vez menos. Y aún así yo llegaba. Seguía llegando porque eso hacen las mamás. Casi al fondo encontré un retrato escolar de Valeria de secundaria. El pelo más corto, detrás de las orejas. Sonrisa apretada, casi forzada. Me acordé de ese año. Llegó llorando porque una compañera se burló de sus tenis de segunda mano en una exposición en equipo. Cuando quise consolarla me empujó los brazos. Todos se rieron, dijo. Tú no entiendes. Sí entiendo. Los niños pueden ser crueles. Me miró la ropa, mi cardigan sencillo, mis zapatos cómodos. No, mamá. Se rieron por cómo me veía yo. Esa noche me suplicó que la dejara faltar a la escuela hasta que pudiera reinventarse. No teníamos dinero para ropa nueva, pero cosí lo que pude, remendé lo que no, y encontré un abrigo en las donaciones de la parroquia. Lloró la primera vez que se lo probó. Todos van a saber que es de segunda. Te va a abrigar, le dije. Yo quiero ser normal, susurró. Recuerdo que la abracé esa noche, prometiéndole que ella era suficiente, pero algo cambió en ella por esa época. Empezó mes a mirar distinto a la gente, a mí también, midiendo, clasificando, decidiendo quién la hacía verse mejor y quién peor.
Tal vez empezó a protegerse como pudo, pisando todo lo que le recordara a la niña que alguna vez humillaron en la escuela. Guardé la foto y cerré la caja con suavidad. Mi aliento empañó un poquito el vidrio de la ventana. Afuera el aire de diciembre pesaba, inmóvil, como esos recuerdos que Tacubaya se niega a soltar. Los inviernos no olvidan. Agarran fuerte lo que intentamos dejar ir. Y yo empezaba a entender que mi hija llevaba sus propias cicatrices, desde hace mucho cicatrices, que había aprendido a esconder, haciendo más chiquita a alguien más. Entre más miraba la caja cerrada, más se colaba otro ruido en mis pensamientos, las voces alegres y ensayadas de la sala de Valeria. Dejé la taza y me regresé mentalmente a esa puerta. A las palabras exactas que escuché antes de escabullirme. La amiga, Tessa, habló primero, emocionada. «Explícame otra vez. Quiero agarrar bien la entrada de la música». Valeria sonaba encantada consigo misma. «Ok». Terminamos el villancico de los niños. Se bajan un poquito las luces y yo digo... «Y ahora, una aparición especial de la mujer que me enseñó todo lo que sé sobre quedarse en el pasado». Se oyó una ola de risas. Tessa aplaudió una vez. Cruel, pero buenísimo. Valeria se rió con ellos. La llamo al escenario. Le ponemos el delantal con el guajolote gigante. Le paso ese batidor viejo de metal. Ya sabes, al que le tiene un cariño raro. Otra voz, seguramente su asistente. Soltó. ¿El que está abollado? Sí, dijo Valeria. La abolladura es perfecta. Grita, cocina tinta antigua. Luego digo, señoras y señores, mi madre. Ella todavía cree que todo se arregla con un guisado. Recordé lo cuidadosa que fui al guardar ese batidor cuando me mudé después de que don Edgar se fue. Me dije que era porque sacaba la mejor masa. Escucharlo descrito como reliquia me revolvió el estómago. Tessa soltó una carcajada. ¿Y las fotos? ¿En qué momento? Justo después de lo del guisado respondió Valeria. Sacamos la diapositiva donde se tropieza con la alfombra en la kermesse. Digo, hay gente que no soporta los pisos modernos. El salón se va a caer. Alguien golpeó la mesa. Eres malvada. Valeria sonaba orgullosa. Le da un toque humano a la noche. A la gente le encanta. Otra pausa. Papeles moviéndose. Clic suave de un bolígrafo. ¿Y el chiste de las manchas? Preguntó Tessa. No lo vayas a olvidar. Es mi favorito. Valeria soltó un suspiro satisfecho. Jamás. Mientras le ato el delantal digo, cuidado todos. Es famosa por dejar manchas de aceite en cada cuarto que pisa. Luego enfocamos sus zapatos. Hasta puedo pedir que la cámara haga zoom. La gente va a gritar. Mis dedos se habían cerrado alrededor de la lata de galletas cuando escuché eso. Clavando el metal en la palma, casi sentía la mancha fantasma de aceite debajo de la uña, la que me quedé mirando en el lavadero hace años. En la sala la voz de Tessa bajó un poquito. ¿Tu mamá no se va a enojar? Valeria quitó la preocupación de un plumazo. Se va a poner roja y se va a reír y va a decir, ¡ay, Valeria! Y me va a tocar el brazo. Como siempre. Nunca pelea. Nunca preguntó a alguien. Nunca dijo Valeria. Odia los conflictos más que nada. Por eso funciona. Es seguro burlarse de alguien que no te va a contestar. Las palabras cayeron con una claridad rara. Como si me las hubieran escrito enfrente. Seguro. Pensaban que yo era segura para usar. Segura para vacilar. Segura para montar todo un espectáculo porque yo me lo iba a tragar como me había tragado todo lo demás. De vuelta en mi mesa, supe que me temblaban las manos al recordar. No de coraje, sino de algo más filoso. Era como entrar a un cuarto y de pronto ver dónde estaban todas las salidas. Durante años había intentado convertir mi suavidad en regalo. Aplanaba pleitos.
Cargaba trabajo de más. Ponía excusas por la gente que quería cuando me lastimaba. Creía que aguantar era lo mismo que amar. Ahí sentada, con la voz de mi hija retumbando en mi cabeza, entendí que ella había construido todo un show encima de la idea de que yo iba a elegir la vergüenza antes que el escándalo. No tenía idea de que algo dentro de mí ya se había movido en el momento en que bajé de su porche. Estaban planeando un espectáculo. No sabían que yo ya había decidido no interpretar mi papel. No volteé a ver la casa de Valeria. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, y ese fue el único ruido que me permití. Ni portazo, ni gritos, ni salida dramática que ella pudiera convertir en cuento de su mamá frágil que se pasa de rosca. Pasos silenciosos por el caminito. Respiración callada en el frío. Llegué al coche y puse las galletas en el asiento del copiloto. La bolsita plateada quedó a un lado. Arrugada donde la había apretado antes, las llaves pesaban más de lo normal. Hasta prender el motor me costó trabajo. Como si tuviera que convencer al coche de que de verdad me iba. Cuando por fin ronroneó, me alejé de la banqueta sin dudar. Las luces de la calle pasaban borrosas mientras manejaba hacia la calzada de los misterios. El aire estaba oscuro a esa hora, de esos oscuros que tienen forma propia. Mi aliento empañaba el parabrisas más rápido de lo que alcanzabas a quitarlo el calentador. Abrí un poquito la ventana y dejé entrar el aire filoso. Me calmó. En un alto el celular vibró. Un mensaje de Valeria iluminó la pantalla. «Mamá, ¿a dónde te fuiste?» «Necesitamos terminar de armar el programa». Lo miré un buen rato. El tono era el mismo de siempre. Leve enojo. Desdén. Como si yo fuera una empleada que se había ausentado sin permiso. Otro mensaje. «No me hagas esto difícil. Te necesito aquí». Puse el pulgar en la pantalla, encima del cuadrito para contestar, y luego quité la mano del todo. «No, ya no». Borré la conversación. El celular se apagó. El silencio que siguió no era de los que te abrazan con culpa o miedo. Era más limpio, más exacto, como el chasquido de un hilo que llevaba demasiado tiempo tenso. La calle se abrió cuando llegué al malecón. Los restaurantes y las tiendas estaban casi a oscuras, los letreros de neón apenas brillando. Estacioné mirando al lago y apagué el motor. El silencio se sintió total. Me recargué en el asiento y cerré los ojos. Primero llegó la vergüenza, la pesada de siempre, la que susurra que debí manejarlo diferente, que las mamás no se van así, que a lo mejor yo entendí mal y estaba armando un drama. Después vino algo más. ¿No coraje? Todavía no. Algo más claro. Despertar. Un recuerdo, la voz de doña Lidia. Tranquila, sarcástica, lo bastante filosa para cortar momentos como este. El poder está calladito hasta que lo agarras. Me dijo una vez cuando me hice para atrás en encarar a Valeria por algo sin importancia, un pleito sobre si cuidaba o no al niño un fin de semana que ya tenía planes. Me hice chiquita. Como siempre. Doña Lidia solo suspiró. «Tú le sigues dando el molde», me dijo. «Y luego te extraña que ella te siga dibujando». Abrí los ojos y dejé que eso se acomodara dentro de mí ahora. El poder está calladito hasta que lo agarras. Había pasado años esquivando conflictos, amortiguando golpe tras golpe con pretextos, disculpas, explicaciones. Había elegido el silencio porque creía que así mantenía la paz. Pero ahí sentada en el coche, con el frío de la ventana rozándome en la mejilla, entendí otra cosa. Este silencio no era rendición. Era un cuarto al que yo había entrado sola, con mi propia llave. Alcancé la bolsita de regalo. La arruga en el papel plateado parecía cicatriz delgada, deliberada, imposible de deshacer. La alisé con el pulgar. No para arreglarla, sino para reconocerla. El celular volvió a vibrar.
Lo dejé sonar hasta que se cayó. Miré la pantalla volver a negro, sintiendo cómo se abría el espacio entre quien había sido y quien empezaba a ser. No le debía mi presencia a alguien que la usaba de remate. Ahí me quedé con el motor apagado, escuchando el tic-tac suave mientras se enfriaba, hasta que un nombre se levantó por encima del ruido en mi cabeza. Lidia. Saqué el celular, pasé el nombre de Valeria y toqué el de Lidia Carvajal. Contestó antes del segundo timbre. Adelina dijo: «Tú nunca llamas a esta hora si no pasa algo gordo». Su voz me calmó más que cualquier calentador. «Estoy junto al lago», dije. «Por misterios». «Qué fuerte», respondió. «Cuéntame». Las palabras salieron espesas al principio, pero una vez que empecé, ya no pararon. Le conté del delantal, del batidor abollado, del montaje de fotos donde me caigo. Repetí la frase de las manchas de aceite, cada sílaba raspándome la garganta. Cuando terminé, Lidia se quedó callada. Se oía su respiración, lenta y controlada. «¿O sea que te escribieron en el programa?», dijo al fin. «No como invitada, como chiste». «Sí. ¿Y tu hija es la que dirige?». «Sí». «¿Estás en tu casa?», preguntó. «No. Me fui manejando». Una pausa. Luego, más suave, «Bien. Puedes venir». Su departamento estaba a 15 minutos del lago. Prendí otra vez el motor y dejé que su voz me acompañara mientras manejaba. Cuando llegué, Lidia ya me esperaba en el lobby con una bata guinda y una bufanda de lana encima como si se le hubiera olvidado. El pelo gris recogido, pero algunos mechones sueltos le enmarcaban la cara. «Pareces que te tragaste vidrio molido», dijo cuando entré. «¿Se siente parecido?», contesté. Me llevó al piso de arriba, caminando despacio pero con la espalda recta. Ya adentro me señaló la mesa de la cocina. Había legajos y carpetas manila perfectamente apilados. «Hasta jubilada». «Siéntate», dijo. «Cuéntalo otra vez». Ahora sin suavizar nada. Y lo hice. Repetí cada palabra que recordaba, cada risa, cada desdén casual. Le conté cómo habían usado mi nombre como accesorio, no como persona. Cuando terminé, Lidia se recargó en la silla y me miró fijo. «No nada más estás dolida». Adelina dijo: «Te están usando». «Ya sé que es dura», dije. «Pero es mi hija, y tú eres su madre, no su adorno de escenario». Exhalé despacio. «Va a decir que era broma, que yo exageré». Siempre dice lo mismo. Los ojos de Lidia se afilaron. «Tienes derecho a reaccionar cuando te atacan. Eso no es exagerar. Eso es estar despierta». Bajé la vista hacia mis manos. Me fui. Por primera vez. Simplemente me fui. «Bien», dijo otra vez. Más firme. «Te quitaste de la escena. Ahora tienes que decidir qué haces con el resto de la obra». «No quiero destruirle la vida», dije. «Solo ya no quiero que me pisen». «Eso no es destrucción. Eso es amor propio». Lidia dio un golpecito en la mesa. «¿Te acuerdas que trabajamos Edgar y yo antes de que se fuera?». Fruncí el ceño. «El testamento. Un fideicomiso. Tú manejaste todo. Y tú archivaste todo como buen archivista», dijo. «¿Alguna vez lo leíste de verdad, Adelina? No nada más firmar, sino leer». «Lo ojeé», admití. «Él dijo que confiaba en ti». «Yo confiaba en él». Lidia negó con la cabeza. Un movimiento pequeño y frustrado. «Tu marido no estaba pensando solo en dinero. Estaba pensando en protección. Para ti». Sentí un cosquilleo de inquietud. ¿Protección de qué? De esto dijo. De que te acorralaran las mismas personas que él sabía que podían aprovecharse cuando ya no estuviera para pararse enfrente de ti. Tragué saliva. ¿Tú crees que él lo vio venir? Creo que entendía los patrones, respondió Lidia. Y se aseguró de que no te quedaras sin poder si esos patrones se endurecían. Me quedé muy quieta.
el recuerdo del sobre lacrado en la casa apretándome la nuca como una mano en puerta cerrada. Cuando regresé del departamento de Lidia, la casa se sentía distinta. No más callada, más atenta, como si las paredes escucharan. Colgué el abrigo en la silla. Fui al closet del pasillo y bajé la caja fuerte vieja que don Edgar insistió en comprar cuando se enfermó. La llevé a la mesa de la cocina y me quedé un rato largo con las manos encima de la tapa. Las palabras de Lidia retumbaban. Tu marido se aseguró de que no te quedaras sin poder. Abrí la caja. Debajo del acta de matrimonio y un montón de fotos antiguas estaba un sobre blanco que nunca había tocado. La letra de Edgar se estiraba en la portada con los trazos cuidadosos que usaba para lo importante. Para cuando te sientas pequeña. Se me apretó el pecho. Deslicé el dedo debajo del sello y lo rompí. Salieron un montón de documentos más gruesos de lo que esperaba. La primera hoja era una carta, escrita de su puño y letra, fechada 2 meses antes de que se fuera. Adelina, tú das a todos hasta quedarte vacía y casi nunca dejas que alguien te proteja. Así que yo te protejo como puedo ahora. Si estás leyendo esto, es porque necesitas recordar quién eres, no quién decidieron que fueras. Puse la palma en la hoja. Por un segundo casi sentí el calor de su mano debajo de la mía. Pasé a los documentos adjuntos, actas de traspaso de propiedades, actualización de registros comerciales, una lista detallada de bienes, y luego, casi en medio del montón, una escritura. Parpadeé, no segura de estar leyendo bien. Edgar, susurré. ¿Qué hiciste? Había transferido la propiedad total de su pequeño negocio de bodegas de renta a mi nombre, no al de la familia. No al de los hijos. Mío. Seguí pasando hojas. Otra escritura. Esta era de una bodega grande en las salidas a Cuernavaca. Se me cortó la respiración. La empresa de eventos de Valeria. Usaba esa bodega. Ahí guardaba todas sus decoraciones. Las luces, los telones, los archivos. Nunca pagaba renta. Le decía a todo mundo que el dueño, un amigo de la familia, se la prestaba gratis. Miré el documento y sentí que la verdad encajaba en su lugar. No había amigo de la familia. Había sido de Edgar, y luego mía, y ella había estado guardando todo su negocio dentro de mi propiedad sin pagar un peso en años. Mis dedos se cerraron en el borde de la escritura. Seguí leyendo. Una cláusula de fideicomiso. La firma de Edgar. La notarización de Lidia. Saltaba por completo a Valeria y destinaba los ingresos de renta si algún día decidía cobrarlos a un fondo de becas comunitarias. La voz de mi marido volvió, suave y firme en el recuerdo. Alguien tiene que cuidarte cuando yo no esté. Dejé los papeles en la mesa, temblando. Esta vez no de miedo, ni siquiera de coraje, de claridad. Durante años, Valeria me había tratado como carga, como reliquia, como algo suave y maleable que podía moldear para su historia. Había contado con mi silencio, mi complacencia, mi disposición a hacerme chiquita. Pero mientras ella ensayaba chistes sobre manchas de aceite y delantales, había estado guardando todo su mundo profesional dentro de un edificio que no era suyo. Era mío. La víctima de su cuento. Había tenido las llaves todo el tiempo. Dejé el sobre abierto en la mesa. Los documentos desparramados como un mapa que nunca aprendí a leer. Edgar me había dejado todas las herramientas. Yo simplemente nunca creí que tuviera permiso de usarlas. El reloj marcaba poco después de las 9, cuando volví a marcarle a Lidia. Contestó al primer timbre. «¿Lo encontraste?», dijo. Todo contesté. Los traspasos, las escrituras, la bodega. Exhalé despacio. Valeria tiene todo de su empresa ahí. Cada telón, cada estructura, todo. Ya me lo imaginaba, dijo Lidia. A ella siempre le gustó agarrar sin pedir. Me senté, la silla crujiendo suavecito.
Se siente mal. Es mi hija. Eso no es lo mismo que tener derecho a tus cosas, dijo Lidia, y mucho menos a humillarte en público. Me apreté la frente con los dedos. Si hago esto, la voy a lastimar. Si no haces nada, ella te vi a seguir lastimando, respondió Lidia, una y otra vez. Por lo que me contaste, ya lo ha hecho. No es venganza, murmuré. No, dijo Lidia firme. Son límites. Límites que ella no ha respetado en años. Apoyé la mano en la escritura de la bodega. Ella usa ese lugar como si fuera suyo. Y ahora dijo, Lidia, tú decides si sigue usándolo. Cerré los ojos. La imagen de Valeria riéndose en la mesa pasó por mi mente, esa risa que no dejaba espacio para mí en el cuarto. No quiero humillarla, dije. Me niego a ser el espejo de lo que ella hizo. Entonces, hazlo en regla, dijo Lidia, sin gritos, sin crueldad, solo legal. Asentí despacio. Legal, repetí. Limpio, simple. Se notó el cambio en la voz de Lidia cuando dijo, Adelina, escúchame bien. No estás tramando avergonzarla. Solo estás reclamando lo que es tuyo. La verdad de esa frase se me metió en los huesos. Volví a tomar la carta de Edgar. Su letra temblaba un poquito, al final ya estaba más enfermo, pero cada palabra seguía sólida. Si estás leyendo esto, es porque necesitas recordar quién eres. La doblé con cuidado y la dejé a un lado. Lidia, dije, ayúdame así a hacer esto bien. No dudó. Mañana en la mañana armamos los avisos, los firmas, los mandamos por mensajería certificada. Y todo queda en regla. Respiré más tranquila. Mañana, dije. Esta noche, agregó. Lidia, te cuidas tú. Miré mis manos firmes por primera vez ese día y fui metiendo los documentos al sobre, uno por uno. ¿Crees que estoy siendo mezquina?, pregunté bajito. No, dijo Lidia. Creo que por fin estás ocupando el espacio que Edgar te dejó. Él no armó protecciones para que te quedaras callada para siempre. Un calor chiquito pero inconfundible se extendió en mi pecho. Gracias, susurré. No me debes gracias, dijo Lidia. Te debes permiso a ti misma. Colgué y sostuve el sobre un rato largo, sintiendo su peso acomodarse en mis palmas. No pesaba como pesa una carga. Pesaba como pesa la verdad, sólido, innegable, y por fin mío para cargar. Lo puse junto a la bolsita plateada que seguía en la barra. Por primera vez en años sentí un atisbo de pertenencia en mi propia vida. Como si una casa donde había vivido siempre acabara de abrirme una puerta que había olvidado que existía. A la mañana siguiente, Lidia llegó con su maletín de trabajo como si nunca se hubiera jubilado. Traje la laptop, dijo, quitándose el abrigo. ¿Y la impresora? Todavía tienes el cable largo. En el closet del pasillo, dije. Voy por él. Cuando regresé ya había despejado espacio en la mesa del comedor, apartando la lata de galletas y la bolsita plateada. El sobre de Edgar estaba en el centro como testigo callado. Lidia abrió la laptop, tecleó su contraseña y me hizo seña de sentarme. Primero lo hacemos bien hecho, dijo, sin atajos, sin improvisar. Lista. Todo lo lista que puedo estar, contesté. Jaló una de las escrituras y se acomodó los lentes. Esta es la bodega. Tu nombre está en la escritura. Empezamos con un aviso de terminación de arrendamiento. Aunque nunca haya habido contrato formal, formalizamos la relación hacia atrás y la cerramos al mismo tiempo. Suena fuerte, dije. Suena correcto, respondió. Lo correcto siempre suena duro para quien está acostumbrado a agarrar gratis. Vi sus dedos moverse seguros por el teclado. Murmuraba mientras escribía. Aviso de terminación de ocupación. Efectivo a 30 días a partir de la recepción. 30 días, pregunté. No es mucho. Lleva años aprovechándose, dijo Lidia. 30 días ya es caridad. Podríamos poner menos.
Pensé en los racks de Valeria, las cajas perfectamente etiquetadas, los estantes llenos de decoraciones de temporada. Por un segundo vi su cara cuando se diera cuenta de que todo eso dependía de mí. Déjalo en 30, dije. No quiero destruir su trabajo. Bien, respondió sin alzar la vista. Estás poniendo un límite, no echando sal a la tierra. Pasó a la siguiente parte. Reclamo de rentas vencidas. Tienes derecho a cobrar renta retroactiva. No vamos a exagerar. Calculamos algo módico. Que quede claro el principio. Abrió una hoja de cálculo y empezó a someter números, fechas, valores aproximados de renta. Vi cómo subía el total. Es más de lo que esperaba, dije bajito. Aún está por debajo del precio de mercado, dijo. Puedes condonarlo si quieres, o redirigirlo. Redirigirlo, dije de inmediato. No quiero su dinero en mi cuenta. Al fondo de becas, asintió Lidia. En nombre de Edgar. Trabajamos casi en silencio un rato. Solo el tecleo y el clic del ratón de vez en cuando. Cuando terminó el primer paquete lo giró hacia mí. Aviso de terminación. Resumen de pagos y declaración formal, revocando cualquier permiso implícito de uso, dijo. Léelos. Los leí línea por línea esta vez. El lenguaje era firme, pero no cruel. Me nombraba como propietaria, a ella como ocupante. Ponía expectativas, plazos y consecuencias. No pedía disculpas. Al final de cada hoja había una línea en blanco con mi nombre impreso debajo. La pluma se quedó un segundo encima del papel. Lidia me miraba sin decir nada. Se siente como subir a un escenario. Dije, pues por lo menos esta vez tú tienes el libreto. Respondió. Apreté la pluma y firmé 1, 2, 3 veces. Cuando terminé, mi firma ya no parecía eco de la mujer que decían demasiado sensible. Parecía de alguien que reconocía de hace mucho. También hay que formalizar la reestructuración del fideicomiso que Edgar dejó indicado, dijo Lidia. Si estás de acuerdo con sus intenciones, completamente, dije. Imprimimos y firmamos también esos documentos. El fideicomiso saltaría tasa a Valeria y destinaría los ingresos de renta al fondo que Edgar soñó. Mi nieto y otros chavos de la ciudad tendrían oportunidad de beca sin depender del ego de nadie. Cuando todo estuvo impreso, engrapado y ordenado, Lidia llamó a una mensajería certificada. Entrega durante el ensayo navideño, le indicó al operador. Esta tarde, entre 6 y 7, en el salón parroquial de la Colonia del Valle, a nombre de Valeria Ramos de Holt y la empresa de eventos. Repitió la dirección y me pasó el teléfono. «¿Necesitan confirmación de voz?», dijo. «Habla». Adelina, le dije al operador. «Sí, confirmo». «¿Esta noche?». Después de colgar, Lidia empezó a meter los documentos en un sobre grande color crema. Dejó un espacio arriba. «¿Querías agregar algo?», dijo. «De tu puño y letra». Tomé una hoja de papel carta de las que uso para dar las gracias. Mi mano no tembló mientras escribía. Usa tus propios recursos este año. Puse la nota encima de los documentos y cerré el sobre. ¿Segura de esa frase?, preguntó Lidia. Asentí. ¿Ella la vas a entender? Sí, dijo Lidia bajito. La va a entender perfecto. El salón parroquial ya estaba que hervía cuando el mensajero entró por la puerta doble. Yo no estuve ahí para verlo. Pero después me contaron 2 personas distintas y coincidieron casi palabra por palabra. Valeria estaba al frente dirigiendo voluntarios como si estuviera montando un musical en Bellas Artes. No, las Nochebuenas van ahí, decía cortante. Este año tiene que verse elegante. Sin errores, sus amigas asentían, cargando guirnaldas de un lado a otro. El mensajero dudó cerca de la entrada con el sobre crema donde estaba mi letra. Revisó el nombre 2 veces y se acercó a una chava que ajustaba las luces del escenario.
Traigo una entrega para Valeria Ramos de Holt, dijo. Ella lo señaló. Ahí está. La del vestido rojo. Valeria volteó, la cara iluminada para el desconocido. Siempre se prendía cuando creía que algo nuevo la iba a hacer verse importante. ¡Entrega! Para mí se rió leve. ¡Ay, qué chistoso! Seguro es de un cliente. Abrió el sobre con la uña y sacó el montón de papeles. Su sonrisa se congeló casi al instante. «¿Qué es esto?», murmuró. Tessa se acercó. «¿Qué pasa?». Valeria abrió del todo la primera hoja. Se le cortó la respiración. «Es un aviso». «No, esto no puede ser». Luego leyó la línea donde me nombraba propietaria de la bodega. Alguien cerca susurró. «Espera. La mamá es la dueña». Otro más bajito, yo creía que se la prestaban gratis. El año pasado presumía eso. El color se le fue tan rápido a Valeria que parecía transparente. Pasó las hojas el resumen de pagos, la cláusula del fideicomiso, la fecha de desalojo. Cada página sonaba como latigazo. «Mi mamá nunca», susurró, pero el resto se le murió. El salón se quedó en un silencio incómodo. Su esposo, Andrés, se acercó frunciendo el ceño. «¿Qué pasa?». Él apretó los papeles contra el pecho como si así los escondiera. «Nada. Alguien se equivocó». Andrés extendió la mano. «Valeria, dámelos». «Que no es nada», saltó. «No esperó». Le quitó los papeles con suavidad y leyó las primeras líneas. Se le endureció la mandíbula. «Es de tu madre», dijo. «Es legal. Es real». No insistió Valeria. «Ella no haría esto. Ella sabe que necesito esa bodega. Ella sabe. No haría». «Lo hizo», dijo Andrés. La voz se le quebró a la mitad, como cuando la verdad pega más fuerte de lo que uno espera. Y tenía todo el derecho. Los ojos de Valeria se llenaron. Pero no era tristeza. Era pánico. «Me está humillando», susurró. «Esta noche de todas, me está humillando». Andrés negó con la cabeza. «Tú solita te humillaste». Ella retrocedió un paso como si la hubiera golpeado. La gente volvía a murmurar. Alguien preguntó. ¿De verdad iba a hacer un sketch para burlarse de su propia mamá? Otro contestó. La oí hablar del chiste del delantal. Tessa miró a Valeria con ojos bien abiertos. «¿Tu mamá nos oyó ensayar?» Valeria temblaba. «Ella nunca contesta», susurró para sí misma. «Nunca». Andrés la cortó. «Esta noche sí». Dobló los papeles. Los metió al sobre y se lo devolvió. Luego agarró su chamarra de una silla. «No me quedo a esto», dijo. Y sin esperar respuesta, salió del salón. Valeria se quedó parada en medio, el sobre colgando flojo a un lado, las luces reflejándose en su vestido como burla al brillo que tanto había cuidado. Fue la primera vez en años que el show que armó no salió como ella quería. La primera llamada llegó antes de que terminara de colgar el abrigo. El celular vibraba en mi bolsillo, el nombre de Valeria brillando. Lo dejé sonar. Colgué el abrigo en el perchero. Alisé la manga como hacía Edgar y fui a la cocina. La tetera seguía donde la dejé. La llené. La puse al fuego y prendí la estufa. La segunda llamada llegó cuando el agua empezaba a calentarse. El celular brincaba en la barra, chocando contra un portavasos de cerámica. No lo toqué. La tercera apenas me dio tiempo de respirar entre timbrazos. Pulsé el botón lateral y lo silencié. Para la cuarta. La tetera ya pitaba. La quité. Vertí el agua hirviendo sobre la bolsita de manzanilla y vi cómo el color se extendía. El aroma subió con el vapor. Cálido y dulce. Sentí que algo dentro de mis costillas se aflojaba por primera vez en años. La quinta llamada ya ni me sorprendió. Caminé por la cocinita chica llevando mi taza al sillón. El departamento olía leve a cedro y libros viejos. Enredé las manos en la taza y me senté en el sillón que Edgar me compró el primer año de casados. El nombre de Valeria volvió a iluminar la pantalla. Lo dejé ir al buzón.
La sexta llamada vino con mensaje de voz. El tono ya no era cortante, pero tampoco suave. Un punto medio quebradizo. El mensaje empezó con su respiración. Rápida, descontrolada. Luego su voz rota. Mamá, tú no puedes simplemente desaparecer. No puedes hacerme esto. Cerré los ojos y escuché. Sus palabras no buscaban entender. Buscaban control. Me humillaste, dijo. Arruinaste toda la noche. Todos me miraban como si hubiera hecho algo horrible. Tuve que explicar 1000 cosas. Hiciste esto más difícil de lo necesario. Hizo pausa y luego agregó, casi de paso. Necesito que me llames. Arréglalo. Arréglalo. Esa frase me apretó algo viejo y conocido. De esos que antes me hacían chiquita sin darme cuenta. Puse el celular boca abajo en la mesa. La séptima llamada llegó justo cuando me levantabas a estirar las piernas. El celular vibraba contra la madera como insecto atrapado. No me moví a contestar. Tomé un sorbo de té y dejé que el calor se acomodara en mis manos. Detrás del zumbido. Detrás de la urgencia que ahora llenaba mi buzón. Crecía dentro de mí una calma sorprendente. No orgullo, no victoria. Paz, paz de verdad, de la que no se pide prestada a la buena educación ni se compra con disculpas. Una paz callada que se quedaba en mi pecho y no se iba. Llegó la octava. Y la novena. Dejé la taza y me acerqué a la ventana. Afuera estaba oscuro, pero la luz del porche hacía un círculo chiquito de oro contra el frío. Lo miré parpadear, firme y tranquilo. La 10ª llamada ya no me molestó, ni la mitad que la primera. Al final el celular dejó de sonar. El departamento volvió a su silencio, como reclamando el espacio que la voz de Valeria había intentado llenar. Respiré ese silencio y lo dejé que se acomodaras a mi alrededor como cobija que me había ganado. Por primera vez en mucho tiempo no corrí a remendar, calmar o suavizar el desmadre de alguien más. Simplemente dejé el celular quieto, sin tocar. La 11ª llamada llegó justo después de que terminé de lavar mi taza. El celular se prendió otra vez Valeria. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Al cuarto timbre contesté. No me dejó ni respirar. ¿Dónde estás?, gritó. La voz se le quebraba como vidrio bajo presión. Mamá, ¿me oyes? ¿Dónde estás ahorita? Aparté el celular un momento de la oreja, dejando que el filo se asentara. Cuando lo volví a acercar, mantuve la voz firme. Estoy en mi casa. Valeria, no puedes irte así, nomás saltó. Todos vieron el sobre. Tuve que estar ahí parada mientras cuchicheaban. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Te mandé información que necesitabas. Dije, nada más. Me tendiste una trampa. Se le cortó la respiración. Me humillaste enfrente de todo el comité. La gente me está diciendo irresponsable. Piensan que mentí con lo de la bodega. Andrés se fue. Se fue por ti. Tú manejaste esa situación sola. Dije tranquila. Yo solo aclaré la verdad. Mamá, deja de hablar así y ven a arreglar esto, gritó. Vas a decirles que fue un malentendido. Vas a decir que cambiaste de opinión. No me hagas esto. Dejé que sus palabras se quedaran colgando. El filo era conocido, el mismo que usaba cuando quería algo que creía merecer sin discusión. Siguió empujando. Di algo, mamá. Lo dije. Valeria, dije. ¿Te gustó mi regalo? El silencio que siguió no se parecía a los que ella me había impuesto antes. Le sacó el aire al cuarto al de ella, no al mío. Me la imaginé parada en medio del salón adornado, el celular temblando en su mano, sin poder creer que había perdido el control del libreto. Cuando por fin habló, la voz sonó más chiquita, quebrada en los bordes. No puedes hablarme así. Puedo, dije. Y lo estoy haciendo. Así no se arreglan las cosas en una familia, dijo. Así es como yo lo estoy arreglando. Contesté. Inhaló fuerte. El coraje regresando a llenar el espacio donde antes estaba la seguridad. Voy a tu casa, dijo.
Hablamos en persona. ¿Vas a arreglar esto antes de Navidad? No dije. No vas a venir. No puedes impedírmelo. Puedo, contesté. Y lo haré. Se le cortó la respiración. Mamá, toda comunicación pasa ahora por mi abogada. Dije, se llama Lidia Carvajal. Ya la conoces. Por un momento creí que iba a llorar o gritar o suplicar. En cambio hizo un ruidito ahogado, un sonido que nunca le había oído en toda su vida adulta. Y luego la línea se quedó muda. No colgó. Simplemente dejó de hablar. Dejé que el silencio se asentara completo, hasta que sentí que llegabas a las partes de mi vida que habían estado estiradas tantos años. Luego colgué yo. Después de colgarle a Valeria, la casa no se sintió vacía. Se sintió en paz. Me quedé parada en medio de la sala con el celular en la mano y esperé la ola conocida de culpa que siempre llegaba cuando ponía un límite. No llegó. El corazón me latía más fuerte de lo normal, pero no se me escapaba. Se estaba acomodando. Dejé el celular en la mesa y fui a la pequeña librera junto a la ventana. En el estante de arriba tenía una pila de libretas viejas donde apuntaba cosas, la despensa, recordatorios, cumpleaños, tareas de cuando todavía trabajaba en la escuela. En algún momento había empezado una lista que titulaba Cosas que no dije. Estaba medio llena de frases que me había tragado a lo largo de los años. Me dolió. Por favor, no me hables así enfrente de otros. Yo también estoy cansada. No soy tu accesorio. Pasé los dedos por la hoja y sentí una extraña distancia de la mujer que escribió esas palabras y nunca las dijo en voz alta. A la mañana siguiente me despertó el ruido del correo en la rendija. El correo de verdad se había vuelto raro, ahogado entre mails y grupos de WhatsApp. Me puse las pantuflas y fui a recoger los sobres del tapete. 2 tarjetas navideñas de vecinas, el boletín de la cooperativa de crédito y un sobre grueso, escrito a mano, de mi hermana Elenita, que vive allá por Cuernavaca. Abrí el suyo primero. Adelita, me enteré de lo del salón. No preguntes cómo. Ya sabes que las noticias viajan rápido aunque tengan que cruzar estados. Si lo que me contaron es aunque sea la mitad de cierto, estoy orgullosa de ti. Debiste poner límites hace años. No eres cruel, no eres desagradecida, no eres dramática. Eres una mujer que ha cargado demasiado en una espalda que ya traía suficiente duelo. Te quiero. Elenita. Leí la carta 2 veces. Luego la dejé en la mesa y me di cuenta de que tenía los ojos mojados, pero la garganta no me ardía. No eran las lágrimas que antes llegaban después de los comentarios filosos de Valeria. Esas que traían vergüenza. Estas se sentían como algo que se soltaba. Más tarde ese día me llegó un correo de mi sobrino Jonás. Ya anda por los 40. Vive en la Ciudad de México. Trabaja de trabajador social. Tía Adelina, mi mamá me contó algo de lo que pasó. Solo quería decirte, qué bueno. Mucha gente habla de poner límites, pero casi nadie lo hace. Sé que quieres a Valeria. Se puede querer a alguien y aún así no dejar que te pisen. Si algún día quieres venir a la ciudad un fin, tengo cuarto de sobra. Podemos caminar, tomar café malo y quejarnos del tráfico juntas. Te mereces compañía más suave. Sonreí de verdad con esa última línea. Una sonrisa chiquita que no tuve que forzar. Durante tanto tiempo, había vivido como si Valeria fuera la única medida de si era buena madre o no. Si ella estaba contenta, había triunfado. Si estaba enojada, había fallado. Nunca se dijo en voz alta, pero estaba debajo de cada interacción. Ahora, con un solo sobre y unas firmas, esa balanza se había volteado. Me preparé otro té y me senté junto a la ventana, mirando una línea delgada de escarcha en el vidrio. Mis manos no temblaron al levantar la taza.
Sentía espacio en el pecho donde antes vivía la preocupación constante de cómo me veía Valeria. No sabía qué iba a pasar después entre nosotras. Pero por primera vez en muchísimo tiempo, sabía que lo que fuera no me iba a borrar. Lo que pasó después, me lo contaron personas que no tenían por qué mentirme. La Ciudad de México es enorme. Pero las reputaciones viajan como en pueblo calladito. Rápido y sin compasión. 3 días después del ensayo navideño, Valeria intentó recuperar terreno como sabía, fue con el consejo parroquial. Entró al salón de juntas con los hombros cuadrados y el pelo perfectamente liso. Decidida a ir a rescatar su imagen. Puedo explicar, todo empezó poniendo su carpeta en la mesa. Hubo un malentendido con mi madre. Ella exageró. El padre Guillermo levantó la mano. Valeria, vimos los documentos. Parpadeó. Sí. Bueno. Pero todavía puedo arreglarlo. Talia, la coordinadora del coro. Cruzó los brazos. Planeaste un sketch para burlarte de tu madre. Era inofensivo, insistió Valeria. Ella es sensible. Tengo que manejar sus reacciones. Basta, dijo el padre Guillermo. Necesitamos liderazgo basado en respeto. No, en espectáculo. La reunión terminó sin los aplausos ni las sonrisitas de cortesía de siempre. Salió sola. Esa misma tarde fue con la empresa de eventos con la que colaboraba. Intentó negociar descuento para su gala de Año Nuevo. Le dijeron que no. El gerente, Marcos, habló suave. El nombre de tu madre está en los registros de la propiedad que vimos. Esto se ve complicado. Preferimos evitar conflictos de interés. Valeria intentó reírse, pero Marcos no le siguió la risa. Ese mismo día 2 alianzas más se echaron para atrás. Su reputación antes pulida, curada, controladísima empezó a escapársele de las manos. Y por primera vez, nadie se apresuró a sostenerla. Su hijo Lucas se negó a ensayar el número de niños que ella había armado. «No quiero ser parte de eso», le dijo, mirando al piso. «Te burlaste de mi abuela». Valeria le agarró los hombros. «No entiendes. Iba a quedar tierno». «Fue cruel», dijo él, zafándose. «Mi abuela siempre me ayuda. Tú la lastimaste». «Llamó a Andrés después», contestó. «Pero apenas...» «Quiero que regreses a casa», le dijo. «Tú viste lo que pasó. Sabes que mi madre exagera». «Sé lo que vi», respondió. «Fuiste cruel. Y te reíste». Ella soltó el aire fuerte. «Estás tomando su partido». «Tomo el partido de la decencia», dijo. Colgó. 2 días después un mensajero tocó a su puerta, esta vez para ella. Dentro del sobre venían los papeles de separación. Andrés ya los había firmado. Había una nota pegada. «No puedo criar a un hijo al lado de alguien que cree que la humillación es amor». La letra era de él. La decisión era definitiva. Valeria se sentó en la banqueta de su casa sosteniendo los papeles, mucho después de que el sol se escondiera. Los vecinos pasaban fingiendo no mirar. La mujer que antes mandaba la atención no lograba que nadie volviera a verla. Durante años había usado el brillo como armadura. Pero ese día ya no tenía detrás de qué esconderse. La llamada llegó a media mañana. Yo estaba doblando ropa. De esas tareas calladas que calman la mente, cuando el celular se prendió con el nombre de Valeria otra vez. Lo dejé sonar 1 vez, 2. Al tercer timbre contesté. Al principio solo se oía viento, ráfagas fuertes, nerviosas, y luego su voz, tensa de pánico. «Mamá, la bodega no abre». Doblé una toalla, la puse en la pila. «¿Cuál bodega? Ya sabes cuál gritó. ¡Mi bodega! Todo mi inventario está aquí. Los sets de Navidad, las estructuras de luces, las telas de escenario. Todo está cerrado. El teclado dice que el código es inválido». Mantuve el tono parejo. «No abre. Volvió a ser mía».
Aspiró aire como si se lo hubieran arrancado. ¿Cambiaste la clave? Me cambiaste la clave, mamá. Tengo 2 eventos la próxima semana. Tengo entregas programadas. Tengo equipo de miles de pesos aquí dentro. Ese equipo está guardado en una propiedad donde ya no tienes permiso de estar, dije. Ya no. No puedes hacer esto. Dijo, no puedes simplemente quitarme todo. No te quité nada, contesté. Reclamé lo que era mío. Se le escapó un sonido ahogado. No exactamente un sollozo, algo más filoso. Esta es toda mi empresa, dijo. Mi marca, mi imagen. Yo construí todo esto. No puedes arruinármelo. No te lo estoy arruinando. Dije, te estoy diciendo que uses tus propios recursos este año. Soltó una risa corta, incrédula de las que suelta cuando un proveedor no le contesta. Mamá, por favor. Nada más ábrela. Hablamos. Lo arreglo. Te lo juro. No contesté de inmediato. Se oía cómo caminaba sobre la grava, el roce de sus botas, las ráfagas frías chocando contra el teléfono. Cuando hablé por fin, mi voz estaba tan tranquila que sonó casi extraña para las dos. Tú construiste una carrera en las apariencias, en cómo se veían las cosas desde afuera, dije. Usaste esa bodega porque era gratis. Porque yo nunca dije no. Porque me querías, dijo. Te sigo queriendo. Contesté. Por eso esto tiene que cambiar. Su respiración tembló. Si cuelgas esta llamada, te estás alejando de mí. Doblé otra toalla. Me alejé el momento en que decidiste que era seguro humillarme. Siguió un silencio largo. Me la imaginé parada ahí, manos temblando. Rímel corrido. El teclado parpadeando rojo cada vez que marcaba un código que nunca volvería a funcionar. Cuando habló por fin, las palabras se quebraron. No tengo nada sin esto. No es cierto, dije. Tienes todo lo que creaste, todo lo que ganaste, todo lo que es tuyo. Hice pausa. Y ahora vas a aprender la diferencia. No contestó. No esperé. Colgué y dejé el celular junto a la ropa doblada. El cuarto cálido y firme a mi alrededor mientras el mundo que ella había construido empezaba a tambalearse debajo de sus pies. La primera mañana que desperté sin angustia se sintió casi extraña. Me paré en la barra de la cocina esperando que hirviera la tetera y noté algo sencillo. Los hombros no los traía tensos. La respiración no estaba cortita. El silencio no se sentía como advertencia. Se sentía como espacio. Manejé al Centro de Preservación Histórica de la Ciudad de México pasaditas las 9. La directora, doña Anita Forsyth, me recibió en la puerta. Anda por los 60 y tantos, con esa risa que hace que las pláticas se suavicen. Llegas temprano, dijo. Me cae bien eso. Yo antes organizaba archivos para todo un distrito escolar, le conté. Entonces ya estás sobrecalificada. Respondió. Ven, te enseño dónde guardamos los documentos frágiles. Pasamos la mañana revisando mapas antiguos, registros de donantes, fotos descoloridas de los primeros días de la colonia Roma. Se sentía bien trabajar con las manos firme, suave, cuidadoso. Doña Anita hablaba mientras ordenaba. Tienes una presencia que calma, dijo. Estoy aprendiendo a usarla también para mí. Contesté. A la hora de la comida el celular vibró. Esta vez no era Valeria. Un mensaje de Elenita. Nada más checando cómo sigues. Orgullosa de ti. Llámame cuando quieras compañía. Otro mensaje de Jonás minutos después. La oferta de la CDMX sigue en pie. Café malo. Buenas pláticas. Sonreí dentro de mi torta. El apoyo siempre había estado ahí. Yo había estado demasiado enredada en los humores de Valeria para sentirlo. Esa tarde pasé por la cooperativa a finiquitar los papeles del fondo de becas que Edgar soñó. La gerente reconoció su nombre al instante. Hizo mucho bien calladito, dijo. A él le gustaba lo callado. Contesté.
Firmé los formularios, transfiriendo los ingresos de renta al fondo. Se sintió bien, como poner algo de vuelta donde pertenecía. Cuando llegué a casa, el sol del invierno tardío apenas empezaba a bajar. Puse las llaves y abrí las ventanas un poquito, dejando entrar el aire fresco. Preparé té de manzanilla, el que Edgar decía que olía a ternura. Por primera vez en mucho tiempo me senté en mi sillón, no porque estuviera agotada, ni escondiéndome, ni tratando de recomponerme después de otra herida, sino simplemente porque el cuarto estaba en paz. La mujer que antes se hacía bolita para que su hija estuviera cómoda, ya no vivía en esta casa. La tetera se apagó atrás de mí. La dejé, me recargué. Tenía las manos calientes, la mente firme, y en el silencio me reconocí otra vez. El último intento de Valeria llegó un jueves gris por la mañana. Yo estaba barriendo el porchecito cuando un sedán negro se paró enfrente. Ella bajó antes de que el motor se apagara, el abrigo desabrochado, el pelo revuelto como nunca se lo había visto. Mamá gritó, corriendo por el caminito: «¡Tienes que escucharme!». Seguí con la escoba en las manos. «Te estoy escuchando». Se paró en el primer escalón, el aliento visible en el frío. «Necesito acceso a la bodega. Aunque sea una semana, tengo un contrato que entregar. Lo pierdo todo si no saco mis cosas. Ya perdiste el acceso», dije tranquila. «Fue revocado legalmente. Fue emocional. Estabas dolida. Lo entiendo». La voz le temblaba mientras intentaba moldearla en algo convincente. «Pero no puedes seguir castigándome así». «No es castigo», dije. «Es propiedad». Se acercó más. «Mamá, hablo en serio. Necesito esa bodega. Es mi sustento. Y es mi propiedad», contesté. Soltó el aire fuerte, la frustración crepitando. «¿Por qué me haces esto?», alcé el sobre que ya tenía listo en la barandilla del porche. «Te preparé algo». Lo miró como si pudiera quemarle los dedos. «Otro sobre. ¿Es en serio?». «Es certificado», dije. «Léelo con calma». Se lo arrancó de la mano y lo abrió ahí mismo en el porche. Sus ojos recorrieron la primera hoja, luego la segunda. Se le abrieron los labios. «Aquí dice que quedo revocada permanentemente de todos los beneficios del patrimonio de mi papá», dijo. «¿De todos?». «Sí». Se le fue el aire. «¿Y esta parte? Mamá, ¿qué es esto?». «Servicio comunitario». «Es la cláusula», dije. Lidia me ayudó a redactarla. «¿Qué cláusula?». «Si quieres mediación», contesté. «Tienes que completar horas de servicio comunitario documentadas en el programa del fondo de becas. El que tu papá soñó para ayudar a estudiantes de aquí». Parpadeó, atónita. «No puedes hablar en serio». «Lo estoy». «No voy a hacer servicio comunitario», saltó. «No voy a andar recogiendo basura o con gente aquí. No voy a hacer eso». «Entonces no habrá mediación», dije suave. Miró los papeles como si se le volvieran ceniza en las manos. «¿Entonces así eres ahora?». «Fría. Cruel». «No soy ninguna de las dos», contesté. «Soy Clara». El pecho le subía y bajaba en respiraciones cortas. «¿Sabes qué? Perfecto. Quédate con la bodega. Quédate con el estúpido fondo. No necesito nada tuyo». «Entonces terminamos», dije. Se encogió ante la rotundidad, pero no se acercó. Solo negó con la cabeza. Arrugó un poco el sobre y regresó al coche con los hombros tensos y el orgullo envuelto como armadura. Se fue sin voltear. Esta vez no la perseguí. No me hice chiquita. No me doblé para que ella estuviera cómoda. Dejé la escoba a un lado. Me puse el abrigo y caminé hacia el lago de Chapultepec. El aire estaba frío, salado, vivo. Las olas empujaban suave contra las piedras, firmes y pacientes, como suena el mundo cuando ya no tiene que prepararse para el golpe. Caminé despacio, no triunfal,
No enojada, simplemente libre. Libre como no me había sentido desde mucho antes de que Edgar se fuera. Libre como no me había permitido imaginar. Cerca de la barandilla me paré y dejé que el viento me pegara en la cara. Pensé en todos los años que había caminado detrás de Valeria. Detrás de expectativas. Detrás del miedo a que me vieran difícil, o desagradecida, o demasiado. Ya no. Me sacaste de tus historias durante años, susurré al aire frío y firme. Esta vez, yo escribo el final. El celular vibró una vez en mi bolsillo. No era Valeria un correo de la coordinadora de becas, confirmando que ya habían seleccionado a los primeros 3 estudiantes para entrevistas. Sonreí. La venganza nunca fue el regalo. La libertad sí. Si la historia de Adelina te llegó, me encantaría que le dieras like, comentaras o te suscribieras para que más historias como esta lleguen a quien las necesita.